Hemos venido hablando, terminamos con un tema que se llamaba la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén, estuvimos allí en Apocalipsis 21. Y Apocalipsis 21, especialmente en el primero y segundo versículo, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Y luego nos presenta todo el resto del capítulo, la escena de la Nueva Jerusalén. Nos concentramos especialmente en la Nueva Jerusalén. Hoy queremos concentrarnos un poquito más en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en 2 Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del verso 7 al verso 14. Siempre todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios quiere revelar, busca desafiar el interés cristiano a una vida mejor en Cristo. Busca desafiar a hacer cambios y estar claro de que estas cosas están para cumplirse. De manera que es un texto que en la información que Dios da, ataca el conformismo cristiano, ataca la religiosidad, la pereza, la frialdad, la indiferencia, e invita a asumir con seriedad la vida cristiana. Leemos desde el verso 7. Dice la palabra del Señor: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y viene el desafío, verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. El Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios, Padre, Señor nuestro, agradecemos esta noche el honor que nos da de reunirnos para alabarte. Gracias por esta oportunidad que tienen los redimidos, los santos, porque allá, Señor, en el tercer cielo te adoran, te alaban y te exaltan querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Y gracias, mi Dios, porque a nosotros nos has traído al privilegio de ser los adoradores tuyos en esta tierra. Padre, bendice a todos los que en esta noche están aquí en tu casa. Anímales, Señora, a tomar decisiones, a mantenerse firmes, fieles, Señor, a mantener la mirada puesta en Cristo, esperando, oh Dios, el día glorioso de su venida. Pero entre tanto llega ese día,
Ayúdenos, Señor, a tener el ánimo, la motivación, el fervor, la pasión espiritual necesaria para ir adelante dando testimonio de Jesús. Clamo en esta noche para que continúes bendiciendo nuestra iglesia, mi Dios, y clamamos por aquellos que hoy no están, para que en los próximos cultos podamos tener la bendición de tenerlos con nosotros. Por favor, tómanos bajo la dirección del Espíritu Santo, y la palabra que se va a predicar, Señor, ponla en la mente y en el corazón. Quizás muchos la sabemos, pero que esta palabra desafía a seguir creciendo en Cristo. Use a tu siervo para tu gloria y para bendición de la iglesia. Te lo ruego, Dios bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Cuando uno estudia o lee allá las Escrituras, en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, se encuentra uno que al finalizar el Señor, el proceso creador, dice que lo que había hecho era bueno en gran manera. Es lo que podemos leer allá en el libro del Génesis. Pero con el paso de los siglos, del tiempo, nos encontramos que la maldad humana había crecido hasta extremos, ¿verdad? Donde a Dios le dolió haber hecho hombres sobre la tierra, y esa creación hermosa sobre la cual se gozó, decidió terminar con ella y destruirla. Y allí podemos leer a la altura del capítulo 6, 7, principalmente las cosas que Dios determina. Sin embargo, la misericordia de Dios ha sido grande para con el hombre. Y entonces Dios decide nunca más volver a destruir la tierra con un diluvio. Y hasta dejó una señal: cuando las aguas se ponen muy torrenciales, esa señal aparece, ¿verdad? Y estamos hablando del arco iris. Sin embargo, a través del paso de los siglos y los tiempos, encontramos que el hombre no cambia. Y por el crecimiento, especialmente demográfico, todo se ha contaminado, todo va para peor, y encontramos que juntamente con esto la maldad humana se ha multiplicado. Entonces aparece la declaración de Dios en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, de que Él va a terminar con la creación en las condiciones en que hoy se encuentra. Pero juntamente con esto que declara el Señor en el capítulo 3, también nos deja una hermosa promesa. Y la hermosa promesa es que habrán cielos nuevos y tierras nuevas. La palabra del Señor nos muestra que el pecado ha sido la causa del deterioro y de la maldición de todo. Por eso echó Dios a Adán del jardín del Edén, porque en vez de obedecer se inclinó al pecado. Por eso destruyó con el diluvio, porque dice Génesis 6:5 que vio Dios que todo designio, el pensamiento, el corazón de los hombres era de continuo el mal. Y esa fue la causa que llevó a la destrucción de la creación por el diluvio. Podemos ir allá a Génesis también, capítulo número 3. (17 y 18) dice la palabra:
Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, dice la palabra del Señor. Y ahí encontramos que por causa del pecado humano, Dios maldijo la tierra. Pero en el capítulo 6, donde les dije, en el verso 5, dice la palabra del Señor, ya esto probablemente lo vamos a ver en el estudio de la dispensación, donde Dios va dando a través de esos tiempos especiales oportunidad al hombre para la obediencia. De hecho, se conocen las dispensaciones como periodos que prueban la obediencia humana. Pero en cada caso encontramos que el hombre sigue inclinado al mal. Y entonces dice el verso 5, y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio, el pensamiento, el corazón de los hombres era de continuo el mal. Y dicen los versos 12, y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Y ahí la palabra del Señor nos muestra decisiones, causas por las cuales vienen los juicios de Dios, ¿verdad? Pero la historia humana no ha cambiado. Allí Mauricio Pacheco viene hablando sobre el libro de Romanos. Encontramos dos escenas en el libro de Romanos. Una describe la realidad humana y el capítulo 2 describe la religiosidad humana. Y a ambas confronta el Señor, confronta la maldad humana, pero también la religiosidad que no camina para ninguna parte, es mera presunción, exigir a otros, señalar a otros, si no hay ninguna mejora entre los perdidos y el religioso. Es lo que invocan los dos capítulos. Usted puede leer ambos en la casa. La parte que yo deseo destacar es que Dios está airado con el hombre y está airado con el engaño religioso, está airado contra aquellos que tuercen la verdad. Dice el verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Conociendo la verdad, no les interesa la verdad. Teniendo la evidencia de toda la creación de un Dios vivo, incomparable, glorioso, verdadero, no lo han tomado en cuenta. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de manera que a los ojos de Dios el hombre no tiene excusa. Es lo que leemos allí en la última frase. Dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus necios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y aparecen todos los argumentos y opiniones que hay sobre la creación, sobre Dios, y hay toda una guerra ahí de ideas que combaten la verdad de las Escrituras, combaten la existencia de Dios, combaten la fe, combaten el cristianismo. Dice la palabra del Señor, profesando ser sabios, se hicieron necios. Todos sus razonamientos solo son una declaración de su necedad y de la dureza de su corazón. Dice el 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, y ahí describe todos los tipos de idolatría en el mundo religioso. Dice la palabra del Señor, cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios les entregó a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y allí el Señor no solo nos habla del problema religioso del mundo de las idolatrías, sino que a raíz de no tener en cuenta a Dios y aferrarse a sus razonamientos y opiniones, han establecido sus propios gustos y entonces han ido profundizando en la maldad, de manera que dice allí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los dejó, quieren ser así, quieren, tal vez aquí nos trae a ayudar a interpretar aquí el capítulo 22, donde tuvimos la lectura, versículo 11, el que quiere ser inmundo, sea inmundo todavía. ¿Sí? Es decir, quiere ser así, siga. El hombre al final se encontrará con Dios de acuerdo a Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14, ¿verdad? Se encontrará en los juicios de Dios. Dice más la palabra, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Y cada religión se formó sus propios dioses. Y aún dentro del mundo cristiano no hay muchos declarados dioses, pero sí ayudantes de los dioses. Todo una trama religiosa, mentirosa, falsa, porque en ningún otro hay salvación sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No importa los nombres que utilicen el mundo religioso como medios para acercarse a Dios, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. No importa que invente la religión, gracias a Dios por Jesucristo, porque su obra es única, es perfecta y es suficiente. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna, dice la palabra. De manera que allí dice el verso número 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, es decir, los dejó a la suerte de sus desenfrenos, de su maldad. Quieren vivir así, sigan, que ya de todas maneras ha determinado un juicio donde encontramos allá que la tierra en la condición que se encuentra ahora va a ser limpiada. Así es que el hombre puede seguir su camino, al final se encontrará con Dios.
Esa es la realidad. Y dice la palabra del Señor: te entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron a su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron, ¿cuál es el problema? Allí lo enfoca el texto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí sigue la lista hasta el verso número 32, ¿verdad? De cómo la humanidad sigue corrompiéndose y pervirtiéndose y alejándose de Dios. Y lo más interesante, en el mundo religioso, algunas de estas cosas que cita el Señor están religiosamente encontrando justificación. Y encontramos que hay iglesias donde todo eso es permitido, e inclusive hay iglesias para esos grupos específicos. Pero Dios no cambia, y esto es muy importante decirlo. No importa cuánto cambien los hombres, no importa cuánto cambien las iglesias, el Señor no cambia y su palabra no cambia. Y lo que está determinado y se cumplirá. Ya en otra oportunidad hablaremos un poco de lo que son los justos juicios de Dios sobre la humanidad, donde podemos retomar muchas de estas cosas. De manera que la creación desde su caída se arruina y se deteriora día con día. ¿O no es así? Yo no sé cuánta edad tiene usted, pero si devuelve un poquito su cassette, se da cuenta que probablemente en sus orígenes las cosas no eran como son ahora, ¿verdad? Y usted mismo es un testigo de esta realidad que está sucediendo en la humanidad. ¿O no? Cada uno pues puede determinar. Y esto se viene dando, como decía antes, por el crecimiento probablemente demográfico. Tiene que haber mucha mayor maldad, ¿verdad? A veces veo documentales de pueblos, ciudades totalmente abarrotados, donde no solo la maldad y la promiscuidad humana está allí en auge, sino la contaminación en todos sus extremos. Y eso está sucediendo por todo el mundo. Hoy superamos la cifra de 8.000 millones de habitantes, ¿no? Yo no sé cuántos eran cuando usted nació, pero eso se ha multiplicado, y con ellos se ha multiplicado también la maldad humana, el deterioro humano, el abuso. El hombre abusa de todo. Existen, por ejemplo, leyes en Costa Rica que tratan de proteger nuestros bosques, ¿sí? Proteger los animales, regular la pesca. ¿Por qué esto? Por el abuso humano. Y existen leyes que tratan de regular al ser humano. ¿Por qué? Por el abuso humano también. Y esa es la realidad.
Y ante esa fría realidad, hermanos, es que leemos allí en 2 Pedro, en el verso número 7, que la creación en las condiciones en que se encuentra hoy va a desaparecer. Verso 7, 2 Pedro 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, y me encanta esa frase, por la misma palabra, porque es por la palabra de Dios que nosotros tenemos la información de lo que Dios está determinando hacer. La palabra no solo instruye, forma y ayuda a la vida del salvo, también declara la realidad sobre aquellos que no creen al Evangelio, aquellos que no creen en Dios o no quieren nada con Dios. La palabra de Dios se cumple en todos sus extremos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. De manera que dice allá San Mateo 24, San Mateo capítulo 24, versículo número 35. El cielo y la tierra pasarán. Si usted observa esa frase, concuerda con 2 Pedro 3:7. Amén. Sí, el cielo y la tierra que va a pasar, pasarán, pero su palabra no pasará. Ella se cumple. Allá dice Josué, todas las santas palabras que Dios ha dado, todas se han cumplido, ni una de ellas ha faltado, porque la palabra de Dios siempre se cumple. En 1 Pedro capítulo 4, versículo número 7, que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué le sugiere al creyente? Sea sobrio. ¿Cuál es la idea? Que sea sobrio, esté claro, consciente de lo que Dios viene enseñando y de lo que va a suceder. No pierda la noción, la claridad, la visión. Manténgase sobrio en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y en cuanto a lo que Dios ha determinado hacer. A veces olvidamos, y juntamente con olvidarse empieza a declinar también nuestra vida espiritual. De manera que mantenerse consciente de lo que Dios dice que va a hacer nos mantiene a nosotros con la mirada puesta en Cristo y en la expectativa de las cosas que vienen. Ahora nosotros no esperamos, no sé si Dios lo permitirá, ver cómo Él va a destruir todo. Nosotros esperamos la venida de Cristo. Amén. Si usted recibió y aceptó a Cristo como Salvador personal, entonces usted espera la venida de Cristo. Porque Cristo viene por los redimidos, Cristo viene por los santos, y luego sucederá lo que Dios ha determinado hacer. Pero antes que esas cosas empiecen a hacer, nosotros estaremos para siempre con el Señor. Así dice la palabra. Pero Dios nos cuenta estas cosas. ¿Para qué? Para que usted no descuide su vida espiritual. Para que usted no se enfríe. Para que no se desanime. Para que se mantenga motivado. Pensar en la venida del Señor debe ser un ingrediente clave allí para mantenerse claro y despierto. Si perdemos esa noción, entonces todo lo espiritual se desvaloriza y puede entrar en un segundo plano.
La palabra de Dios dice allí más: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿Cuál es la idea de velar? Esté vigilante. Esté vigilante. Pero además de vigilante, dice el Señor, manténgase en oración. ¿Sí? Son cosas que el Señor llama la atención, 3 cosas ahí. Manténgase claro y consciente, sé sobrios. 2, manténgase vigilante. Y 3, manténgase en oración. Esté orando. Y quizás uno de los componentes de su oración sea lo que leímos allá en Apocalipsis 22. Sí, ven, Señor Jesús. Quizás pudiera ser. Y en la medida en que se estrecha su relación con Dios, también se aumenta el deseo de su venida. Si usted se enfría, las cosas se desvalorizan. Dice el Señor, el fuego sobre el altar nunca se apagará. Así es que hay que mantenerlo atizado. ¿Sí? Los que conocen los fogones y cocinan con leña, hay veces atizan tanto el fogón que otro día amanece encendido. El Señor dice que usted no puede enfriarse. Vámonos ahí brevemente a Hebreos, capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Versos 19 al 22 habla de la dicha que usted tiene en Cristo. El verso 22 llama a aprovechar la bendición que usted tiene, acercándose todos los días a Dios con un corazón sincero. Pero el 23 dice, manténgase firme, que no ceda. Dice Proverbios capítulo 4, versos 26 y 27, no se desvíen ni a la izquierda ni a la derecha. Dios quiere que usted se mantenga firme. Dice el 23, mantengamos firmes sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. Creemos que Cristo viene. Pero manténgase firme creyendo que Cristo viene. No empiece a dudar. Fluctuar es dudar. O tal vez dejar el interés de esto por otras cosas. Dice la palabra del Señor, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y subraye la frase que sigue, porque fiel es el que lo prometió. ¿Qué significa? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Dios dice en su palabra se cumplirá. Dice el verso 24, ayudémonos unos a otros. No nos quejemos unos contra otros, ayudémonos unos a otros. Allá Efesios capítulo 6, verso 18, declara el sagrado deber de todos los creyentes respecto a los demás, y es que debemos orar por todos los santos. Eso dice la palabra. También dice 2 Corintios capítulo 13, verso 11, la necesidad de ayudarnos unos a otros. Aquí dice la palabra, y considerémonos unos a otros y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Siga amando a tus hermanos, siga amando a Dios, siga amando a tu iglesia, siga amando a los hermanos y preocúpese por mantenerse en buenas obras, porque para esto le llamó el Señor. Si lees Efesios 2:10, fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ella. El plan de Dios es que usted se mantenga en una vida activa, ocupada espiritualmente. Y esto tiene sus ventajas. Será muy útil al Señor, será de mucha bendición a la iglesia. Y 3, el enemigo no tendrá oportunidad contra usted. En la medida en que usted pone su interés en las cosas espirituales. Dice el verso número 25, no descuide eso. A veces para los pastores, bueno, los pastores tenemos que decir lo que Dios dice en su palabra, pero hay veces respecto a la falta de que los creyentes correspondan a la palabra, se torna tedioso insistir en congréguese cuando usted sabe que muchos no lo van a hacer, van a seguir obcecadamente en su estilo de cristianismo. Pero los pastores predicamos no creyendo lo que vemos, sino lo que Dios puede hacer, y por eso persistimos haciendo el llamado a la necesidad de congregarse. No es algo antojadizo de los pastores, es una enseñanza de la palabra de Dios. En el verso 25 dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Qué significa? Que algunos están acostumbrados a no congregarse. Pero ¿cuál es la exhortación del Señor? No dejando de congregaros. Dice la palabra del Señor, sino exhortándonos. Y tanto más cuando ve que Cristo viene, cuando ve que aquel día se acerca. Y debemos ayudarnos unos a otros, hermanito, congréguese. Hagámoslo en el amor de Cristo, en el temor del Señor, no en la grosería, tal vez de la confianza que pudiéramos tener los unos y los otros. Porque a veces vamos, ¡ay, no fuiste a la iglesia! Y en vez de animarlo, lo ofendemos, porque ya anda renco y usted le mueve el otro pie, ¿verdad? Y termina peor, ¿verdad? Entonces debemos estimularnos a congregarnos en el temor y en el amor del Señor, queriendo lograr que el hermano se mueva en Cristo. ¿Quién debía hacerlo? Yo creo que el Señor está hablando a la iglesia. Cada creyente por sí está consciente de que alguien ha aflojado en congregarse. Anímelo, por favor. Ore por él. Y quizás podamos ayudar. La palabra del Señor nos muestra, amados hermanos, que ante la fría realidad de la situación que está viviendo la humanidad, Dios piensa cambiar las cosas. ¿Cree usted que Dios va a cambiar las cosas? ¿O cree usted que el mundo va a seguir eternamente y para siempre tal como se encuentra ahora? Bueno, probablemente eso pensaban la gente del diluvio, ¿no? Allá en el diluvio probablemente Noé era objeto de burla, de menosprecio, igual que los cristianos hoy, ¿sí? Y el mundo seguía en sus fiestas y jolgorio. Pero lo que Dios dice en su palabra se cumple. Y Noé pacientemente empezó a construir un gigantesco barco. Probablemente, no sé si contrató mucha de la gente que no creyó ni estuvieron ni entraron en el arca. Pero él siguió adelante. Y parece, de acuerdo a la Biblia, mientras él trabajaba en esto, testificaba de lo que venía. A él se le conoce como pregonero de justicia. ¿Sí? Él hablaba de lo que Dios iba a hacer, pero hasta allí, no sé si estaba cerca de un mar, de un río donde estaba construyendo.
Pero él creía que Dios iba a enviar un diluvio. Y lo envió. Y toda la gente que no creyó, pereció. Hermanos, Cristo dice que va a limpiar esta tierra. Y alguien que es salvo pudiera decir, bueno, ya yo soy salvo. No, Señor. Si es salvo, amén, y me gozo eso si recibió a Cristo. Pero este entraña un desafío para usted. Y vuelvo a recordarle el sábado hay evangelismo a las 8:30. Ese es su desafío. ¿Sí? El desafío suyo es predicarle a otros a Cristo. Como alguien una vez lo hizo con usted. Gracias a Dios por los que nos hablaron el evangelio, amén, porque hoy estamos en Cristo. Pero lo que hicieron ellos es lo mismo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Allí hay tratados, nada cuesta repartir un tratado allí donde vamos en el camino. Hasta esto cuesta y suena tedioso, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha hecho el pastor este llamado? Y esos lugares allí donde están los tratados deberían estar vacíos y poniéndole trabajo a Roberto que los vuelva a llenar. Más trabajo, Roberto. Pero él no. Hasta eso cuesta que los hermanos decían llevarse un poco de tratado y distribuirlos. Hemos caído en tal grado de negligencia, hermanos, que espanta. Y la salvación apremia, porque el precio de la salvación fue la obra de Cristo en la cruz. El precio de la salvación, el precio de la gracia de Dios costó la sangre del Cordero, único medio en ser limpio del pecado, único medio para ser justificado, reconciliado con Dios. Y Dios le ha permitido a usted ser un transmisor del Evangelio. Quiero terminar en esa noche, allí en Romanos capítulo 1. Versos 15 hasta el verso 17 del capítulo 1. El verso 15 habla del sentido de compromiso que había en el corazón del apóstol Pablo. Mismo sentir que debe haber en el corazón de un creyente agradecido con lo que Cristo hizo por él. Dice la palabra en el verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Podía haberse quedado en Jerusalén o en Antioquía, que fue, Antioquía. Vamos a ver, donde fue con Bernabé, sí fue a Antioquía, ¿verdad? Y podían haberse quedado allí sirviendo, pero no, decidió surcar los mares, llegar hasta Italia para ir a predicar. ¿Sí? Cuánto amaba este hombre a Dios, que estuvo dispuesto a incomodarse y a arriesgarse. ¿Sí? En uno de los viajes quedaron en la isla de Malta. ¿Sí? En una ocasión lo picó una serpiente o lo mordió una serpiente. ¿Todo por qué? Por llevar el Evangelio. Y dice la palabra del Señor, verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, cuando se predica el Evangelio, se lleva el poder de Dios a las personas. Ese poder que puede salvarlo y que un día lo salvó a usted, me salvó a mí. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La fe puesta en Cristo alcanza la justicia de Dios. Esto a través del Evangelio. Hermano, no es saber que Dios va a hacer al final, sino que la información y la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra no solo es mantenernos firmes y a la expectativa de la venida de Cristo, sino también comprometidos con la tarea que tenemos. Por favor, en el nombre de Jesús, ore por el evangelismo, pero comprométase usted con el evangelismo. Y si el todo no tiene tiempo, puede tener tiempo para repartir y regalar un tratado a otro. Hágalo, por favor. Que el Dios Altísimo le bendiga.